Muy buenos días, vamos con lo mejor de la información deportiva. Comenzamos hablando de básquetbol porque los capitanes de la Ciudad de México ya se instalaron en la gran final de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Solo esperan rival entre los Soles de Mexicali y los Aguacateros de Michoacán. El coach español Ramón Díaz, líder de este equipo de la Ciudad de México, lo calificó muy sencillo, como un monstruo. El coach español Ramón Díaz calificó a su equipo, los capitanes de la Ciudad de México, como un pequeño monstruo, después de que el conjunto capitalino eliminara al actual campeón de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, Fuerza Regia, calificándose a la final de la temporada. En su primera temporada dentro del circuito, Capitanes ya hizo historia al colocarse en la final, donde espera rival entre los Soles de Mexicali y los Aguacateros de Michoacán, algo que el coach Díaz aseguró que es un sueño hecho realidad. El español, quien también es auxiliar de Sergio Valdeolmillos en la selección nacional, agregó que la mezcla de jugadores experimentados con jóvenes mexicanos ha sido base del éxito del equipo de la Ciudad de México. Vianey Zárate, 21 Noticias. Y la Selección Nacional de Hockey sobre Hielo Sub-18 comenzó ya su participación en el Mundial de la especialidad que está llevando a cabo en Turquía. La selección mexicana sub-18 tuvo un buen arranque en el Campeonato Mundial de Hockey sobre Hielo que se estará realizando en Turquía del 26 de marzo al 1 de abril de este año. El tri varonil debutó con un triunfo de 4-2 a Bulgaria en el GCIM Ice Arena. Sin embargo, aún falta que se enfrente a Israel, Bélgica, China Taipei y al anfitrión del torneo, Turquía. México se enfrentará a Turquía, el equipo local, este martes y el próximo jueves hará lo propio frente a Israel. Un día después, el tri de hockey sobre hielo jugará contra Bélgica y cerrará actividad el domingo frente a China Taipei. Previo a su participación en este mundial, la sub-18 tuvo una parada en Madrid, España, donde enfrentó un par de partidos de preparación ante escuadras locales. Vianey Zárate, 21 Noticias. Bueno, y como cada año se llevó a cabo la evaluación física para todo el personal para la comunidad universitaria organizada precisamente por la UNAM, la máxima casa de estudios. Un total de 453 integrantes de la comunidad universitaria, entre alumnos, personal docente y administrativo, participó en la jornada de evaluaciones físicas 2018 de la UNAM, realizada en el Estadio Roberto Tapatío Méndez. Fueron 207 mujeres y 246 hombres los que se sometieron a distintas pruebas físicas con la intención de medir su flexibilidad, agilidad, velocidad y resistencia para crear un perfil que les permita mejorar su estado de salud en el corto, mediano y largo plazo a través de la práctica deportiva y la activación física. Entre los integrantes de la comunidad universitaria participantes se encontraron alumnos de las diferentes entidades académicas de esta casa de estudios, de nivel media superior y superior, así como académicos y trabajadores de la UNAM, además de estudiantes, atletas de diferentes equipos representativos de las disciplinas de boxeo, fútbol, asociación, atletismo, natación, triatlón, entre otras. Vianey Zárate, 21 Noticias. Bueno, ya que estoy aquí en la mesa, ¿qué te pareció la nota de la UNAM, Marco? Marco, muchas gracias. Marco. Está despidiendo a sus invitados. Sí, ¿verdad? Ahorita me diga ¿qué le pareció la nota de la UNAM? Hoy, esta noche, juega México, segundo partido de preparación en territorio estadounidense. El pasado lo recordamos, lo ganó frente a Islandia 3-0. Esta noche enfrenta a Croacia a las 8 de la noche allá en Dallas, Texas, la casa de los vaqueros precisamente de la NFL, con muchas bajas. El cuadro croata no tiene a 6 de sus jugadores titulares, mientras que México también anunció que utilizará a jóvenes. Ahí está, México frente a Croacia. Pásale, Marquito, pásale para que veas el video, pásale. Crúzate por la cámara, no hay ningún problema. Ay, perdón, perdón. No, es que hay de eso ni los becarios lo hacen. Es que hay de visitas a visitas también, ¿eh? Y ahora sí, vamos allá para despedirme, les voy a mostrar este video. Sucedió en Nueva York. Ya les había presentado la semana pasada un video que nos demostraba un poco de lo que es capaz la idolatría por el amor que se tienen algunos por los atletas. Este es un video similar, es un niño que le va al equipo de Nueva York, fue a visitar a su ídolo, vamos a ver.
regala su bastón, se lo pasa por encima del acrílico y aquí está la reacción del niño precisamente cuando lo esto como esto puede significar en la vida futura de un niño. No, esto lo marca de por vida. Cambia la vida. Aquí está el momento precisamente, es que no lo alcanzamos a ver completo, pero aquí está el momento en que le regala precisamente el bastón con el que juega y el niño no lo puede creer, que incluso porta la playera, si lo vemos, porta la playera de su jugador favorito. Ahí está Buchnevich o Buchnevich. ¿Quién sabe qué carajo? Pero bueno, es un jugador del equipo de Nueva York de la NHL y así le generó precisamente esta reacción a este pequeño que seguramente no lo va a olvidar jamás. Es la información deportiva, muchas gracias.